Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. En esta oportunidad vamos a trabajar los comandos de programación que simula el software que estamos utilizando para el aprendizaje. Recordemos que este programa está basado en un controlador FANUC, en este caso de la serie OI modelo F. En la descripción del video van a poder encontrar y descargar el resumen de comandos simulados, tanto en español como en su versión original en inglés. Bien, en la descripción del video van a encontrar estos tres archivos que van a poder descargar. En este caso tenemos la versión original sacada del manual que ofrece el fabricante del software. Tenemos la lista de comandos G y la lista de comandos M. Acuérdense que la lista de comandos M básicamente son funciones auxiliares. Fíjense que al costado está la descripción de qué es lo que hace cada comando. Esta es la versión en inglés. También tienen la versión traducida al español. En este caso me tomé el trabajo de desarrollarlas un poquito más. Por un lado tenemos las funciones G y por otro lado tenemos las funciones auxiliares M. Y finalmente, el tercer archivo es nada más ni nada menos que el manual de operación de máquinas ofrecido por FANUC. Fíjense que si vamos al índice vamos a encontrar un montón de funciones G en este caso que no están simuladas en el software. Pero es bueno que conozcan el manual porque en este manual, en cada uno de estos apartados, van a encontrar explicaciones más precisas de cómo funciona cada uno de los comandos. Así que se los comparto para que lo puedan tener y para que lo puedan utilizar. Bien, entonces lo primero que vamos a analizar en el programa es el sistema de ejes. Es un sistema de ejes cartesiano ortogonal que nos va a permitir indicarle a través de coordenadas los desplazamientos de la herramienta. Lo primero que tenemos que analizar es que el torno paralelo, como cualquier máquina de este tipo, trabaja sobre un plano. El plano de trabajo en el caso del torno está formado por dos direcciones: la dirección del desplazamiento longitudinal y la dirección del desplazamiento transversal. En este caso, fíjense que la dirección del desplazamiento longitudinal coincide con el eje que está en color verde, que es el Z, y la dirección del movimiento transversal coincide con el eje que está en color rojo, que es el eje X. Y acá siempre me preguntan por qué se elige el plano XZ para poder programar el torno. Es decir, ¿por qué no se usa XY como hacemos en matemática cuando trabajamos en dos dimensiones? Tenemos que entender que en el mundo de las máquinas CNC, normalmente el eje Z siempre se asigna al eje principal de la máquina, en este caso el husillo de la máquina. En el caso del torno, el eje Z coincide con la dirección del desplazamiento longitudinal. Por ejemplo, en el caso de una fresadora de tipo vertical, el eje Z coincide con el husillo de la herramienta. De manera tal que por eso es que el plano de trabajo que nosotros vamos a utilizar para la programación va a ser el plano de trabajo formado por el eje X y el eje Z. Nuestro par ordenado para cada uno de los puntos de la trayectoria de la herramienta va a estar formado por una componente en X y una componente en Z. Otra cosa que me preguntan es, ¿y el eje Y no se usa? Bueno, recuerden que nosotros estamos trabajando en un plano. Los desplazamientos que realiza la herramienta son todos en un mismo plano de trabajo. Lo que ocurre es que la trayectoria que desarrolla la herramienta genera un contorno. Ese contorno, combinado con la rotación de la pieza, genera lo que se conoce como pieza de revolución. Así que en este caso el eje Y no se va a utilizar. Vamos a programar solo en X y Z. Vamos a ver ahora con la cámara 1 un poquito mejor cómo trabaja el plano XZ. Si se fijan, nosotros siempre vamos a desarrollar los movimientos en este plano de trabajo. Así que lo que vamos a hacer ahora, que ya conocemos el sistema de ejes de trabajo, es configurar la máquina
con herramientas y con una pieza específica para poder empezar a desarrollar los movimientos. Y vamos a buscar herramientas convenientes para esta primera experiencia. En principio vamos a seleccionar esta herramienta que nos va a permitir frentear y esta herramienta que nos va a permitir cilindrar, que son dos operaciones básicas en el torneado. Ahora vamos a seleccionar la pieza de trabajo. Fíjense que en el menú para seleccionar y configurar la pieza de trabajo tenemos la limitación del largo, no nos permite variar ni aumentar ni disminuir el largo de la pieza, pero nos permite jugar un poquito con la distancia L4, que es la distancia de sujeción hacia adentro o hacia afuera. Nosotros vamos a tratar de aprovechar el máximo que nos permite en la sujeción en el plato. Fíjense que hay que tener en cuenta que si esta distancia L4 es muy pequeña, en la realidad cuando estemos torneando en una máquina real, la pieza puede llegar a desprenderse por los esfuerzos que genera la herramienta al momento de corte de viruta. De manera tal que tenemos que ser muy cuidadosos y estar atentos a que la sujeción de la pieza tiene que ser una distancia prudente que le dé el agarre necesario para que la pieza no se desprenda al momento del mecanizado. El diámetro podemos aumentarlo, sí, podemos aumentarlo. En este caso vamos a dejarlo en 40 milímetros para poder experimentar un poquito con las variantes y los comandos básicos. Ya tenemos el material de trabajo configurado, las herramientas seleccionadas. Vamos a activar ahora la ventana de programación. En este caso vamos a iniciar con algunos comandos básicos, como puede ser el M39. El M39, recuerden, primero, M es una función auxiliar. El M39 lo que hace es cerrar el portón de la máquina de manera automática. Cada vez que activemos este comando, el portón se va a cerrar. Lo vamos a dejar cerrado durante 4 segundos. Recuerden que la función G4 es una función de tiempo en espera y el parámetro para calcular el tiempo, para determinar el tiempo que va a quedar en espera la máquina, es P. En este caso, el valor que le asignamos son milisegundos. Por lo tanto, 4000 equivalen a 4 segundos. Pasados esos 4 segundos, vamos a activar el M38, que es el comando función auxiliar que abre el portón de manera automática. Veamos cómo simula la apertura y cierre. Ahí cierra el portón, espera los 4 segundos y ahí vuelve a abrir el portón con el M38. Adicionalmente, vamos a dejar un tiempo de espera de 2 segundos y vamos a activar el M8. Recuerden que M8 es otra función auxiliar, en este caso activa la bomba de líquido refrigerante. Vamos a dejar la bomba de líquido refrigerante prendida durante 5 segundos y luego con M9 vamos a desactivar la bomba de líquido refrigerante. Entonces de esta manera vamos a ver cómo simula la máquina. Vemos la cámara interior. Ahí abre el portón, espera los 2 segundos, prende la bomba de líquido refrigerante, cuenta los 5 segundos y apaga la bomba de líquido refrigerante. Bien, lo que vamos a hacer ahora es iniciar una nueva programación. En este caso vamos a ver cómo funciona el M3. Acuérdense que M3 es sentido de giro del husillo horario. Lo vamos a activar en ese sentido a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Vamos a dejarlo prendido con tiempo de espera de 3 segundos. Lo vamos a detener. Recuerden que M5 es anulación del sentido de giro del husillo, por lo tanto el husillo se detiene. Lo vamos a dejar detenido durante 2 segundos y luego vamos a activar el M4, que es cambio de sentido de giro del husillo antihorario,
a una velocidad de 500 revoluciones por minuto durante un tiempo de otros 5 segundos para luego con M5 detener nuevamente el lucillo. Veamos que acá tenemos la vista del lucillo, simulamos, prende a 1000 revoluciones, a los 3 segundos activa el M5, tiempo de espera 2 segundos, activa con M4 para el otro lado, cuenta 5 segundos y vuelve a detener el lucillo. Bien, entonces hasta acá hemos utilizado el M39 para cierre automático de portón, el M38 para apertura del portón, el M8 para prendido de bomba de líquido refrigerante, el M9 para apagado, el M3 sentido de giro horario de lucillo, el M4 sentido antihorario, el M5 detiene el lucillo. Y en este caso, para poder experimentar un poquito con estas funciones auxiliares, hemos incorporado el comando G4 para tiempo en espera. Ahora vamos a continuar con el sistema de ejes para empezar a desarrollar los movimientos de la herramienta. Pero antes vamos a recordar que el 0 pieza siempre va a estar ubicado en el extremo de la barra. Todas las coordenadas que nosotros programemos, los ejes X y Z, van a estar programadas a partir de este punto. Esto es lo que se conoce como una programación en coordenadas absolutas. Cada uno de los puntos que nosotros incorporemos en el movimiento de la herramienta van a estar referidos a este punto. Y en este sentido, lo que podemos decir es que del 0 pieza en la dirección del eje Z hacia el lado de la contrapunta giratoria, las coordenadas van a ser positivas. Mientras que del 0 pieza hacia el lado del plato, es decir, donde está el elemento de amarre del material de trabajo, las coordenadas van a ser negativas. Por otro lado, en el caso del eje X, nosotros vamos a tener coordenadas que representan diámetros, es decir, como los valores en X van a representar el diámetro de la pieza al cual nosotros queremos mecanizar el material, para empezar tenemos que decir que la coordenada X siempre va a ser positiva, porque estamos hablando de que se trata de una distancia. La distancia siempre es positiva. Además, la herramienta siempre va a trabajar en este plano, es decir, del eje Z, el eje del lucillo, va a trabajar de este lado del plano. Por lo tanto, todos los valores que va a adquirir X van a ser positivos. La herramienta en ningún momento necesita sobrepasar el eje Z para el otro lado, porque recuerden que absolutamente todos los contornos que nosotros describamos con la herramienta, vamos a suponer, los describimos acá en este recuadro celeste, cualquier contorno de pieza, la herramienta siempre se va a mover de este lado del plano, del eje Z del lado de abajo. Por lo tanto, como la herramienta no va a pasar para el otro lado, al tratarse de una pieza de revolución, el contorno que nosotros describimos de este lado, luego cuando la pieza gira se reproduce convirtiéndolo en una pieza de revolución, un volumen. Entonces quiere decir que los valores de X nunca van a ser negativos, excepto en algunos movimientos especiales que vamos a ver más adelante en otros videos. En particular, para la operación de frenteado hay un solo caso donde la coordenada en X adquiere un valor negativo. Eso lo vamos a explicar en un ratito cuando empecemos a frentear. Ahora vamos a iniciar la programación con G0 posicionamiento rápido y G1 interpolación lineal. Para eso vamos a activar la ventana de programación y vamos a seleccionar la cámara 4. Vamos a experimentar con algunos movimientos. Por ejemplo, vamos a llevar con posicionamiento rápido el filo de la herramienta a la coordenada X42 Z0. Recordemos que la pieza tiene 40 milímetros de diámetro y el 0 pieza se encuentra en el extremo de la barra. La coordenada Z0 obviamente no tiene coordenada positiva, no tiene coordenada negativa, quiere decir que vamos a estar alineados con el eje X. La coordenada en X42, si la pieza tiene 40 milímetros de diámetro, recordemos que estamos programando en diámetros, significa que la herramienta no va a llegar a tocar el material. Vamos a darle clic a la simulación y vemos cómo se detiene antes de
hacer contacto con el material, fíjense, recuerden que la cuadrícula es de 5×5. Miren cómo la herramienta queda separada a una distancia muy pequeña de la superficie del cilindro. Esa distancia en este momento es de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque justamente como estamos programando en diámetros, nosotros le pedimos que vaya a diámetro 42 y la pieza tiene diámetro 40, la diferencia entre el diámetro mayor y el diámetro menor, en este caso 42 menos 40, la diferencia es 2. Esos 2 milímetros se reparten 1 milímetro de este lado y el otro milímetro del otro lado. Es decir, si nosotros imaginamos el filo de la herramienta en su punto homólogo opuesto, tendría que situarse exactamente acá donde estoy haciendo clic. Es decir, a 1 milímetro de distancia respecto del cilindro de la pieza. Lo mismo del otro lado. Por eso usamos esta coordenada de x42 para aproximar la herramienta al material de trabajo. Tengamos en cuenta que no es conveniente llevarlo a x40, porque uno podría llevarlo directamente al punto de contacto. Recuerden que estamos con posicionamiento rápido. En este momento el material de trabajo no está girando, la pieza no está girando, el husillo está detenido. Y además, tengamos en cuenta que la barra, el material en bruto, puede llegar a tener ciertas irregularidades, por ejemplo, abolladuras, deformaciones, producto de la fabricación en bruto. Entonces tenemos que llevar la herramienta a una posición segura. Vamos a detener la simulación, vamos a ir a cámara 3 nuevamente y vamos a agregar algunas coordenadas de movimiento adicionales para experimentar un poquito. Por ejemplo, G0 lo vamos a dejar en X42, pero lo vamos a desplazar a Z50. La herramienta está a 50 milímetros en Z respecto de la cara frontal del material. Vamos a pedirle que haga otros movimientos adicionales. Por ejemplo, G0, que ahora se desplace en el eje X, lo vamos a llevar a 92. Vamos a permanecer en Z50, luego vamos a llevarlo a X92, pero vamos a volver a Z0 y luego vamos a llevarlo a X42. Vamos a llevarlo a X42 y volviendo a la coordenada en Z0. Fíjense que lo que va a describir la herramienta es un rectángulo formado por estas coordenadas. O sea que nosotros lo que visualizamos acá es un rectángulo cuyos vértices tienen las coordenadas que están acá. El primer punto es este donde estoy cliqueando, X42 Z0. El segundo punto es este que estoy cliqueando, X42 Z50. El tercero es este, X92 Z50. El cuarto es X92 Z0 y volvemos al punto inicial. Bien, vamos a distinguir una diferencia con el comando G1. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo programa y vamos a analizar lo que ocurre con G1. Les quiero mostrar qué es lo que ocurre si quiero utilizar las mismas coordenadas, en este caso X42 Z0, sin antes haber configurado, programado comandos adicionales. Le damos clic a la simulación y nos tira un error de programación. Nos dice que la interpolación lineal G1 necesita especificar, configurar algunos comandos, como por ejemplo la velocidad de avance de la herramienta, la velocidad de trabajo de la herramienta, F. Es decir, F es de feed rate, velocidad de avance. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos una primera diferencia. Con G0, posicionamiento rápido, primera cuestión, la herramienta no entra nunca en contacto con el material. Por lo tanto, el husillo puede estar apagado, no necesitamos configurar un M3 o un M4, no necesitamos configurar la velocidad del husillo S, no necesitamos configurar la velocidad de avance F. ¿Por qué? Porque se supone que la herramienta en ningún momento entra en contacto con el material de trabajo. Pero con G1, interpolación lineal,
como la herramienta va a entrar en contacto con el material porque se supone que va a cortar viruta, primero, el husillo tiene que estar girando, la pieza tiene que estar girando, o sea que tiene que estar configurado un M3 o un M4, tiene que estar configurada una velocidad del husillo S y tiene que estar configurada una velocidad de avance de la herramienta F. O sea que previo a iniciar los movimientos con G1 tenemos que activar algunos comandos, como por ejemplo el M3. Vamos a cargar una velocidad 1000 con un M3. Vamos a cargar un tipo de avance de la herramienta en milímetros por revolución, un G99. Recuerden que el G98 es tipo de avance en milímetros por minuto y G99 es tipo de avance en milímetros por revolución. Esto lo voy a explicar un poquito mejor en el próximo video porque si no se hace largo. Vamos a cargar entonces la velocidad de avance y le vamos a dar un avance. Recuerden que estamos en milímetros por revolución, por lo tanto lo que va a avanzar la herramienta por cada vuelta, en este caso es una décima de milímetro. Si nosotros ahora le damos marcha, va a activar el sentido de giro horario, va a configurar la velocidad de avance en milímetros por revolución y va a ejecutar este movimiento. La velocidad es muy lenta, ¿no es cierto? Claro, porque esta velocidad es una velocidad pensada para el mecanizado. Es una velocidad en donde por cada vuelta del husillo está avanzando una décima, tan solo una décima. Al cabo de 10 vueltas avanzó 1 milímetro. Al cabo de 100 vueltas avanzó 10 milímetros. Y así sucesivamente. Fíjense que hemos logrado llevar la herramienta al mismo punto donde habíamos trabajado antes con G0. Ahora bien, si nosotros quisiéramos describir el mismo desplazamiento, tendríamos que utilizar las mismas coordenadas. En este caso me mantengo en X42, voy a Z50. Fíjense que la velocidad ahora no la vuelvo a describir porque ya quedó activada. Vamos a pedirle que ahora vaya a X92. Vamos a describir el mismo rectángulo estando en Z50. Vamos a pedirle que vaya a X92 Z0 y vamos a pedirle que vuelva al punto inicial X42 Z0. Le voy a dar marcha y voy a acelerar el video. Bien, fíjense que las coordenadas son las mismas que en el caso anterior, son exactamente las mismas, pero para poder desarrollar los movimientos tuvimos que activar previamente algunos comandos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta siempre. La conclusión entonces para nosotros tiene que ser que G0 es un posicionamiento rápido donde en el movimiento que se describe la herramienta nunca entra en contacto con el material de trabajo. Y recordemos, por lo tanto, no necesito configurar la velocidad del husillo, no necesito configurar el sentido de giro, no necesito configurar el tipo de avance, no necesito configurar la velocidad de avance de la herramienta. Recordemos que la velocidad con la cual se va a desplazar la herramienta con posicionamiento rápido G0 es una velocidad que nosotros no podemos cambiar, no podemos modificar porque está determinada por el fabricante de la máquina. Y esa velocidad es una consecuencia de las prestaciones físicas de la máquina, por ejemplo, de la robustez que tiene la mecánica y de la potencia de los motores. Es decir, el fabricante nos permite hacer desplazamientos rápidos con una velocidad estipulada en función de las características físicas reales de la máquina. En cambio, con G1, como la herramienta entra en contacto con el material para cortar viruta, necesitamos sí o sí tener programado como mínimo
el sentido de giro del husillo, la velocidad del husillo, el tipo de avance de la herramienta y la velocidad con la cual se va a desplazar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, en un nuevo programa, vamos a hacer un pequeño mecanizado de prueba y vamos a cargar algunos comandos que ya estuvimos trabajando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo programa y vamos a tratar de usar todos los comandos aprendidos hasta acá. Vamos a iniciar con un M39 para que se cierre automáticamente el portón. Vamos a activar la herramienta T1. Vamos a pedirle que con posicionamiento rápido vaya a la coordenada X42 Z-1, que es una coordenada conveniente para iniciar una operación de frenteado. Vamos a pedirle que prenda el husillo. Configuramos una velocidad del husillo de 1000 revoluciones por minuto con un sentido de giro M3. Vamos a indicarle a la máquina que el tipo de avance está en milímetros por vuelta, por revolución. Vamos a activar primero la bomba de líquido refrigerante. Activamos interpolación lineal y le pedimos que frentee hasta el diámetro 0, que frentee toda la cara, manteniéndose en la coordenada Z-1, con una velocidad de avance de 1/10 de milímetro por revolución. Luego podemos pedirle que apague la bomba de líquido refrigerante y que con posicionamiento rápido se aleje del material, volviendo a una posición, por ejemplo, X50, Z10. Vamos a iniciar el movimiento. Vamos a ver la cámara 2 y vamos a darle la velocidad normal de trabajo. Cierra el portón, se acerca la herramienta, activa el M99, activa la bomba de líquido refrigerante. Con esta cámara se ve mejor el mecanizado y frentea hasta el centro. Luego se retira a X50 Z10 y permanece en espera hasta un próximo comando. Si nosotros adicionalmente agregamos otras operaciones, vamos a activar de vuelta nuestra pieza para que se cargue de nuevo el material en bruto. Vamos a agregar adicionalmente ahora un cambio de herramienta por T2. Vamos a pedirle que se aproxime con posicionamiento rápido a X38 Z0, que esta es otra coordenada conveniente, esta vez para iniciar un cilindrado cuya capa va a ser de 1 milímetro de altura. Pensemos que la pieza tiene 40 milímetros de diámetro y yo le estoy pidiendo un diámetro de 38, es decir, la diferencia es 2, repartido 1 milímetro de cada lado. Por lo tanto, este cilindrado va a tener una capa de 1 milímetro de espesor. Estando en esa posición, volvemos a prender la bomba de líquido refrigerante, activamos nuevamente G1 y le pedimos que vaya a la coordenada, estando en diámetro 38, que vaya Z, no sé, por ejemplo, menos 30. Y podemos cambiar la velocidad de avance. Por ejemplo, que en este caso avance, no sé, tan solo 7 centésimas por revolución. Luego que llega a ese punto, apagamos la bomba de líquido refrigerante, le podemos pedir que con posicionamiento rápido vaya a la coordenada, en este caso X100 Z100, le pedimos que apague el husillo con M5 y que abra el portón con M38. Como termina acá el programa, vamos a activar el M30 para indicarle a la máquina que finalizamos el programa y que reseteamos la máquina para un nuevo programa. Entonces vamos a darle clic a la simulación, simulamos el programa completo, cierra el portón, se dirige con G0, activa la bomba, inicia el proceso de frenteado. Una vez que llega al centro, se desplaza, apaga la bomba de líquido refrigerante primero, cambia la herramienta, desarrolla el cilindrado, nosotros podemos verlo con la
la cámara 3. Fíjense que las coordenadas las simula acá en el panel de mando. No podemos interactuar con el panel, pero las simula. Podemos ver las coordenadas, acá en pantalla también, las velocidades. Ahí termina el programa y abre el portón. Resetea la máquina, vuelve a la posición inicial y termina el programa. Y ahí quedó la pieza frenteada y cilindrada. Una cosita para analizar antes de finalizar el programa es que, como verán, las trayectorias tienen colores. De eso vamos a hablar después. Las trayectorias que están programadas con G0 están representadas con un color y las que están programadas con G1 con otro color para poder distinguirlas. En este caso lo que vemos con el recuadro celeste siempre nos va a marcar el contorno final de la pieza resultante del mecanizado. Respecto del cambio de herramienta, tengan en cuenta que esta máquina virtual realiza el cambio de herramienta en una posición relativa respecto del material que ya está precalculado y preestablecido. En las máquinas reales, cada vez que nosotros hagamos un cambio de herramienta, tenemos que llevar la torre portaherramienta a una posición lo suficientemente alejada del material para que cuando se produzca la rotación no se generen colisiones con el material de trabajo. Insisto, en el simulador esa posición de cambio de herramienta está estipulada. No es así en todas las máquinas, así que mucho cuidado con eso. Al mismo tiempo, en los próximos videos les voy a contar algunas cosas más respecto a el cambio de herramienta y la denominación que se utiliza para la herramienta. Fíjense que en este caso nosotros a T2 lo llamamos simplemente T2, pero normalmente en este tipo de panel el valor de T2 se indica con 0202, que es básicamente los primeros dos dígitos representan el número de herramienta y los siguientes dos dígitos representan el corrector del filo de la herramienta. Y otra cosa que no activamos, pero deberíamos haber activado al principio del programa, es un G54. El G54 es lo que activa el cero pieza, el decalaje de origen. Normalmente en esta simulación el simulador ya está preparado para ejecutar el programa siempre en el punto W, pero en las máquinas reales tenés que activar el decalaje de origen porque de lo contrario los movimientos los desarrolla a partir del cero máquina y no del cero pieza, que es desde donde nosotros programamos. Bien, llegando a la finalización de este video, les adelanto que en el próximo video vamos a repasar nuevamente todos estos temas que hemos trabajado, profundizando un poquito más en algunos conceptos que tienen que ver con coordenadas. Quedó pendiente hablar un poquito de las coordenadas absolutas y las coordenadas incrementales o relativas. También hablar un poquito más sobre programación en diámetros o en radios. Recordemos que este tipo de máquina solo nos permite programar en diámetros. Y bueno, vamos a dar un ejemplo concreto en el próximo video para repasar la utilización de comandos como G0 y G1, y luego vamos a ir incorporando otros como la interpolación circular, y lo que sigue más adelante son los ciclos fijos que ofrece este simulador de máquina de herramienta de CNC. Gracias por ver el video y hasta el próximo encuentro.